Buenas tardes. Debido a la cuarentena que estamos atravesando, la cátedra ha decidido implementar el sistema de videos. Es por eso que el ingeniero Maximiliano Fischer y quien les habla, comenzamos a armar estos ejemplos de ejecución de los diferentes trabajos prácticos. En esta guía podrán apreciar los pasos a seguir para realizar los cálculos correspondientes a escalas y errores, que en los próximos trabajos prácticos deberán tenerlos en cuenta. Como pueden ver, son solamente ejemplos aislados que los guiarán en el uso de recursos necesarios a aplicar en cada caso. En el futuro de este curso, estos problemas no estarán separados ni por título, sino que se tendrán que tratar en forma conjunta. Vamos a ver ahora el tema de escalas. Se quiere conocer la escala de un segmento de 20 centímetros en el plano que representa un alineamiento de 4.850 metros. Como saben ustedes, la definición de escala es lo que dibujamos en el papel dividido la verdadera magnitud en el terreno, ambas expresadas en las mismas unidades. O lo que es lo mismo, si invertimos la fracción, nos quedaría escala igual a 1 dividido terreno sobre papel. A este denominador lo llamaremos genéricamente D y la podemos expresar como 1 sobre D o como 1 dividido D. Este es un concepto muy importante en el tema del manejo de los planos que vamos a tener en esta materia. En nuestro ejemplo, serían 20 centímetros dividido 485.000 centímetros, los que nos da un número muy difícil de comprender. Si lo hacemos de la otra manera, nos está dando esta fracción, que es igual a esta forma de expresarlo, que me está diciendo que es 1 centímetro equivale a 24.250 centímetros. Ahora bien, nosotros necesitamos usar siempre escalas topográficas, que son las que figuran en el escalímetro y sus múltiplos. Estas escalas que figuran en el escalímetro son 1 en 125, 1 en 100, 1 en 75, 1 en 50, 1 en 25 y 1 en 20. Las escalas más próximas para nuestro valor de 1 en 24.250 serán la de 1 en 20.000 y la de 1 en 25.000. Vamos a ver ahora el tema de la acuidad visiva. La acuidad visiva es la propiedad que tiene nuestro ojo de distinguir dos puntos separados en el plano. Entonces queremos determinar una escala topográfica mínima para que un sendero de 1,70 m se pueda dibujar. Esa acuidad visiva es de 0,2 milímetros. Teniendo en cuenta que esa es la distancia mínima que el ojo puede interpretar dos puntos separados, es que partimos para plantear nuestra escala. De vuelta con las ecuaciones anteriores, decimos que es 1 en 7.000 milímetros, en 1.700 milímetros sobre 0,2 milímetros. O sea, me está dando una escala de 1 en 8.500. Las dos escalas posibles van a ser escalas topográficas, me estoy refiriendo, 1 en 7.500 y 1 en 10.000. Como yo quiero que esos dos puntos se vean, o sea que el sendero se vea, tengo que elegir la escala de denominador menor, o sea la escala mayor. O sea que la escala que voy a adoptar va a ser de 1 en 7.500. Veamos ahora el tema de proporciones. Tenemos un triángulo común, ustedes lo saben
Ay, me quedo cruzado. Buenas tardes. Debido a la cuarentena que estamos atravesando, la cátedra ha decidido implementar el sistema de videos y clases virtuales. Es por eso que el ingeniero Maximiliano Fischer y quien les habla comenzamos a armar estos ejemplos de ejecución de los diferentes trabajos prácticos. En esta guía podrán apreciar los pasos a seguir para realizar los cálculos correspondientes a escalas y errores que en los próximos trabajos prácticos deberán tenerlos en cuenta. Como pueden ver, son solamente ejemplos aislados que los guiarán en el uso de los recursos necesarios a aplicar en cada caso. En el futuro de este curso, estos problemas no estarán separados ni por título, sino que se tendrán que tratar en forma conjunta. Ahora nos vamos a ir incorporando en el tema fundamental de las escalas. En forma general, la escala es un valor que nos define la relación que existe entre un dibujo y la realidad. En este caso, por ejemplo, queremos analizar qué escala tendría un segmento de 20 centímetros si en el terreno representa 4.850 metros. Por definición de escala, la misma es lo que se dibuja en el papel dividido lo que realmente es en el terreno, expresado siempre en las mismas unidades. O en forma similar, si damos vuelta a la fracción, es 1 sobre el terreno dividido papel. O si a este denominador lo llamamos D, 1 sobre D, y a la escala quedaría expresado como 1 dividido D. Ahora bien, en nuestro caso, 20 centímetros sobre 485.000 centímetros nos daría esta fracción que es incompresible. Expresado de la otra manera, nos daría que esto es 1 sobre 24.250 o, como dije antes, 1 dividido 24.250. En esta cátedra en particular, vamos a tener que usar lo que se llaman escalas topográficas. Las escalas topográficas son las que figuran en el instrumental llamado escalímetro, y ellas son 1 en 125, 1 en 100, 1 en 75, 1 en 25 y 1 en 20, y todos los submúltiplos de estas escalas. Para nuestro caso, las dos escalas que pueden ser usadas sería 1 en 20.000 y 1 en 25.000. Otro tema a aplicar en este curso, o que vamos a tener que tener en cuenta, es el tema de la acuidad visiva. ¿Qué pasa? Nuestro ojo humano es capaz de diferenciar en el papel dos puntos separados a una cierta distancia. Si esos puntos están más cerca, nuestro ojo los apreciaría como un solo punto. Esa distancia mínima es la que es de 0,2 milímetros. Si yo quiero ver en mi plano un sendero de 1,70 m, entonces los dos puntos del borde del sendero tendrán que estar separados como mínimo a 0,2 milímetros. De ahí puedo calcular mi escala, que es lo que vamos a hacer. Usando las fórmulas antes vistas y reemplazando los 1700 milímetros divididos 0,2 milímetros, me está dando una escala de 1 en 8500. Las dos escalas propuestas, topográficas, será 1 en 7500 y 1 en 10.000. Ahora bien, si yo quiero ver ese segmento, ese sendero, como dos líneas separadas, tengo que elegir la escala mayor, o sea, la de menor denominador. Veamos un poco el tema proporciones. Nosotros conocemos el triángulo rectángulo, saben por las funciones trigonométricas
calcular todos sus lados y todos sus ángulos. Pero nosotros, cuando el ángulo beta, por ejemplo, es menor a 15 grados, se cumple que con beta expresado en radianes, el seno de beta es aproximadamente igual a la tangente de beta y es igual a beta. Por otro lado, un radián son 180 grados, pi radianes son 180 grados, un radián son 57 grados 17 minutos 44 segundos, lo que da aproximadamente 60 grados, y por aproximación un grado es 1 sobre 60 radianes, un minuto 1 sobre 3600 radianes y un segundo 1 sobre 200.000 radianes. ¿Para qué nos sirven estas proporciones? Estas proporciones, si yo digo que estoy viendo algo bajo un ángulo de un minuto o un segundo, no me puedo dar cuenta cuánto es la apertura de ese ángulo y lo que estoy mirando. Entonces, estas proporciones nos dan una idea. Fíjense esto. Un segundo dijimos que era uno en 200.000. O lo que es lo mismo, un metro en 200.000 metros. O lo que es lo mismo, un metro en 200 kilómetros. Fíjense que los 200 kilómetros es la distancia que hay de acá, de Buenos Aires a Dolores. Entonces, querer ver un segundo es como querer ver un metro a 200 kilómetros de distancia. Esa es la idea que nos dan las proporciones. Nosotros en este trabajo práctico vamos a manejar proporciones. La idea es que ustedes las manejen también y no usen las funciones trigonométricas. Por ejemplo, ¿cuál es el ángulo bajo el cual se ve un segmento de 28 centímetros a una distancia de 520 metros? Planteamos que el ángulo es h sobre d, 28 sobre 52.000. Acuérdense que siempre estas proporciones tienen que estar hechas con iguales unidades. Me está quedando en 1 sobre 1857,14. Ahora bien, lo único que tengo que hacer es plantear una regla de 3 simple, donde 1 de 200.000 es un segundo, 1 en 1857 me da 107,7 segundos, o lo que sería igual 1 minuto con 47 segundos. De forma similar, ¿cuál es el segmento que a los 322 metros se ve con un ángulo de 3 grados? Tengo que empezar primero por el ángulo. Sé que un grado es 1 sobre 60, 3 grados va a ser 1 sobre 20. Volviendo a plantear la proporción, llego a que ese segmento será de 16,10 metros. Bien. Cuando realizamos una medición, la cinta de 50 metros, por ejemplo, tiene un error de 1 centímetro, o sea, un error relativo de 1 en 5.000. Vamos a medir una longitud AD con 3 tramos distintos en los que se ha cometido errores accidentales de diferentes magnitudes. El largo total de la longitud va a ser la sumatoria de los tramos. El error cometido va a ser la sumatoria de la raíz cuadrada de la sumatoria de los errores de cada tramo en particular, todos expresados en centímetros. Finalmente, el largo de nuestro segmento va a ser de AD de 1493,06 metros más menos 9 centímetros. Tengan presente que los errores siempre se expresan en centímetro y en decimales. Veamos ahora qué pasa con unas mediciones que tienen igual el error que se cometió en cada una de ellas, o sea, en este caso 3, 3, 3 y 3 centímetros. El largo total va a ser lo mismo, la suma de todos los valores medios. La propagación de los errores se sigue aplicando la misma fórmula, pero como todos los errores son iguales, puedo despejar y queda reducida
a esta fórmula que tenemos acá. Con lo cual nuestro segmento va a tener un error total de 6 centímetros y su longitud será expresada como 162,28 metros más menos 6 centímetros. Fíjense que acá hay una pregunta que dice ¿cuántas veces tendría que realizar la medición si quiero realizarla con una precisión de 2 centímetros? Yo acá tengo 6 centímetros de medición de error. Quiero bajar estos 6 centímetros a 2. Entonces, vamos a aplicar, estos son los valores que teníamos antes, el concepto de error medio del promedio, que me dice que el error que yo quiero alcanzar es el error que tengo ahora dividido en un número de mediciones necesarias. Entonces lo puedo despejar y sacar que el número o la cantidad de mediciones necesarias que tengo que realizar serían 9 mediciones distintas y ahí podría llegar a bajar mi error total a 2 centímetros. ¿Cuál es el error relativo de esta medición? El error relativo queda expresado como el error total dividido la longitud total y se expresa siempre como fracción. No se expresa como división, sino como fracción. Queda expresado de esta manera. Ahora bien, ¿qué pasa cuando tenemos funciones con más de una variable, como por ejemplo el de una superficie? Tengo un terreno rectangular, cada uno de los lados fueron medidos 3 veces. Sacamos los valores comunes, el promedio de los lados, el error de cada lado. En este caso mi promedio es 9,11, mi error es 3,61, en este será 35,79 el promedio, mi error 2,65 centímetros. Como dijimos anteriormente, los decimales desaparecen y los errores quedan expresados en centímetros. Recordemos que la superficie del rectángulo es base por altura, o en este caso lado 1 por lado 2. El área general será 9,11 por 35,79, 326,05. Ahora bien, esta función tiene dos variables, b y h, o L1 y L2. La función área es función de dos variables. Tengo que aplicar la ecuación para la propagación de errores con más de una variable, que es la que tenemos ahí. Aplicando los parámetros, derivada de A respecto a L y de L2, y los errores, y reemplazándolos en la fórmula, sacamos que el error cometido es de 1,46 metros cuadrados. El área quedará expresada de esta manera. Ahora bien, cuando la superficie supere los 10.000 metros cuadrados, la misma habrá que expresarla en hectáreas y no en metros cuadrados. Muy bien. Hasta ahora estuvimos viendo errores accidentales, pero también hay otro tipo de errores que son los errores sistemáticos. Estos son propios del instrumental. Los otros eran propios de la medición del operador. Estos no se pueden compensar, pero hay que tenerlos en cuenta al momento de realizar la medición correspondiente. Tienen signo, a diferencia de los otros que tenían doble signo, porque algunos podían ser positivos y otros negativos. Estos tienen signo, siempre va a ser con el mismo sentido, el mismo signo. ¿Cuáles pueden ser estos errores? El error por variación de temperatura en una cinta metálica, el error de contraste en cintas largas o cortas, el error por falta de alineación, el error de colimación en los niveles ópticos, esto lo veremos en las próximas unidades, el error del eje secundario en un teodolito, que también se verá en el futuro. ¿Cómo se calculan o se tienen en cuenta estos errores sistemáticos? Por ejemplo, ¿cuál es el error cometido en una medición si la cinta la medición se realizó a 41 grados? El coeficiente de dilatación del acero
es de 1 por 10 a la menos 5, y por otro lado la temperatura de contraste de la cinta es de 20 grados centígrados. Si yo llamo Tm a la temperatura de emisión y Tc a la temperatura de contraste, yo estoy midiendo un elemento que está fijo. La cinta está dilatada. Entonces la cinta midió de menos lo que en realidad mide el elemento. No me están pidiendo cuánto se dilató la cinta, sino cuánto mide el elemento. Entonces voy a tener que hacer me voy a tener que imaginar cuánto se contrae la cinta cuando se enfría. Por eso las temperaturas están puestas al revés. El largo del elemento es la longitud medida dividido el coeficiente de dilatación. Me va a decir que de estos 183,17 metros que había medido con la cinta, en realidad mi elemento tiene 183,21 metros. Y mi error será de 4 centímetros. ¿Qué pasa con una cinta a la cual, por ejemplo, le faltan 1 centímetro, una cinta de 25 metros a la cual le falta 1 centímetro? Como yo no sé realmente en qué le está faltando ese centímetro, que esto que le falte puedo hacer producto de algún arreglo, entonces lo voy a tomar como que es proporcional a lo largo de los 25 metros. Hago una relación de mi medición sobre los 24,99 que tiene la cinta y me da que son 22,1 cintadas. Mi error será de 22 centímetros, 22,1, pero siempre se redondea al centímetro. Y la verdadera longitud y la corrección, la verdadera longitud y la corrección que tiene signo contrario al error serán de 22 centímetros la corrección y de 553,08 la medición real. Por último, en este trabajo práctico nos queda analizar qué pasaría si yo un evento lo repito varias veces, cómo se distribuirían los errores a lo largo de ese evento y qué características podríamos encontrar. Gauss hizo este estudio con una muestra de 1000 sucesos. Nosotros no tenemos esa cantidad de sucesos, por eso nos tendremos que ir acomodando. Por ejemplo, realicé una misma medición 5 veces. ¿Qué tendremos que empezar a calcular acá? Primero, el valor medio de la medición. Después, los desvíos con respecto a la media de cada una de las mediciones individuales. La media de los errores. No me dice mucho este parámetro. El error medio de la observación. El error medio del promedio. El error equiprobable y el error máximo de la observación. Ahora, acá calculamos los desvíos y los desvíos al cuadrado, que me van a servir para aplicarlo en el error medio de la observación. En esta grilla ponemos todos los valores que queremos calcular y estos son los resultados. Vuelvo a repetir el tema de los errores. Gauss hizo esto para un universo de 1000 observaciones, pero Jovenet dijo que se pueden ir sacando elementos que no cumplan con una cierta probabilidad. El error máximo de Gauss cubre el 99% de los casos. Jovenet dice que no hace falta tal magnitud. Jovenet hace referencia a que la probabilidad máxima para estudiar un suceso de esta característica está dada por 1 sobre 1 menos 2 veces la cantidad de sucesos. En nuestro caso sería de 0,90. Si con este valor
venimos a la curva de Gauss o a la curva de sumatoria de los errores a lo largo de la curva de Gauss y nos metemos en el gráfico, podemos ver que el error máximo para Jovenet no es el mismo que cuenta Gauss. Si lo hacemos en forma tabulada la curva de Gauss y con la probabilidad correspondiente, el 0,90 de probabilidad se encontraría en estos recuadros remarcados. Por último, ahora vamos a plantear una relación entre el m de Gauss y el error de Jovenet con respecto a nuestra curva. Nosotros era de 0,90 el valor que necesitábamos, interpolamos, sacamos que el error tiene que andar en 1,167. Ahora bien, dentro de los valores de la curva normal de Gauss, ¿no? Comparamos el m de Gauss con el error que me pide Jovenet con el m real y sacaremos, esta va a ser nuestra incógnita, que es cuál es el error máximo por el cual errores más grandes de ahí se podrían descontar de la curva. En nuestro caso serían 57 centímetros. Los errores que estén por encima de los 57 centímetros podrían suprimirse de la misma y habría que volver a estudiarla. Muchas gracias por la atención.